Buenas tardes muchachos, espero que estén bien. Hago este video pues para explicar una parte de lo de la Revolución Francesa. Diría yo, la última parte de la Revolución Francesa, que eso conecta con el siguiente tema que vamos a ver, que es el Congreso de Viena. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de el Imperio Napoleónico. Entonces el Imperio Napoleónico va desde 1804 hasta 1815. Bueno, lo que sigue es decir por qué se da este imperio napoleónico. Bueno, entonces Napoleón Bonaparte había dado un golpe de estado para crear el consulado. El consulado lo había creado con otros nobles y burgueses que lo estaban apoyando, quienes hacían parte de el parlamento en ese momento. En el consulado él va a compartir el poder con otros dos señores que se van a llamar Salles y Ducos. Esos dos señores habían participado en el proceso de Revolución Francesa. No han tenido el protagonismo que habían tenido otros personajes, pero al no haber tenido ese protagonismo, permitió que ellos no fueran guillotinados. Pero ya en este momento, para 1799, tanto Salles como Ducos habían tenido el poder suficiente y apoyaron a Napoleón Bonaparte para que diera ese golpe de estado. Ya Napoleón Bonaparte, estando en el consulado, él tiene pues mayor poder y ya llega un momento en que no lo quiere compartir más. Tanto es así que cambia a Salles y a Ducos por otros dos personajes. Ya después, para el año de 1804, él quiere tener como mayor poder. Él argumenta que lo intentaron asesinar, que lo intentó asesinar, aquí lo tengo, el duque de Gueil intenta asesinar a Napoleón Bonaparte. Ese duque de Gueil era un duque, era de esos que eran emigrados. ¿Se acuerdan? Que lo hablábamos en la última clase, que cuando ya se da lo de los estados generales empieza la gente a emigrar. Entonces, ese señor que estaba en Inglaterra, es apoyado por Inglaterra y tratan de asesinar a Napoleón. Esto le da como la oportunidad para que Napoleón Bonaparte diga que necesita mayor poder para poderse proteger. Y piensa que con un imperio lo puede hacer. Es importante esto, decir por qué se creó ese imperio. Entonces Napoleón Bonaparte era muy seguidor de los Césares. Él desde muy joven analizó eso, cómo había sido el imperio romano, le encantaba mucho eso. Tanto es así que él crea una figura que la va a utilizar mucho en el imperio, que es el Senado Consulto. El Senado Consulto es una figura creada en el imperio romano para cuando el emperador necesitaba alguna aprobación, algún cambio de ley, él lo pedía por Senado Consulto, hacían una consulta, también esto va acompañado como de un plebiscito, donde la gente mencionaba si lo apoyaba o no. Bueno, listo. Bueno, entonces, gracias a eso, Napoleón Bonaparte logra que le aprueben de que él sea emperador, cambiando pues la constitución, o haciendo una reforma a la constitución, mejor dicho. Entonces él va a ser emperador. Él, como yo les decía, muchachos, él quería seguir como una línea monárquica, una línea como real. Entonces él aprovecha para llamar al Papa Pío VII, el cual está interesado porque dice que de pronto le da ciertos territorios italianos que manejaba Napoleón. Él va a la coronación en Notre Dame y eso se da el 2 de diciembre de 1804. Entonces con esto él se impone como emperador. Ya cuando se pone como emperador, su objetivo es ampliar las fronteras de Francia. Como yo les decía, él era muy seguidor del Imperio Romano y él quiere como tener los mismos territorios que tenía el Imperio Romano. Entonces va a empezar a hacer unas anexiones poco a poco. Por ejemplo, tengo este mapa, muchachos. Este mapa, muchachos, muestra cómo era Europa antes de la Revolución Francesa. Por ejemplo, en este mapa vemos los imperios que había, el español, el francés, está aquí el Imperio Otomano, que es grande, el ruso, el sueco. Y hay algo aquí especial que de pronto puede ser algo confuso, por aquí lo voy a señalar, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico se había creado desde la Edad Media, tratando de imitar o guardar las costumbres del Imperio Romano. Más o menos aquí eran estados alemanes independientes.
todos de origen como alemán, pero que tenían pues cierta autonomía. Lo curioso de este Sacro Imperio Romano Germánico es que una parte de ese imperio estaba formado por Austria, por el Imperio Austriaco, que aquí está, no sé si se alcanza a ver, qué pena, y también por Prusia, que está por aquí, Prusia. Vuelvo a poner el mapa. No sé, de pronto ustedes podrán preguntarse Prusia qué es, cómo surgió, porque ya no existe Prusia. Entonces, cuando antes del capitalismo, como nosotros habíamos hablado, habían demasiados reinos, pequeños, desconectados, porque el comercio no era importante. Estábamos en una época feudalista donde todo el mundo era autosuficiente. Entonces Prusia era un pequeño reino que surgió en lo que actualmente es Polonia. Y su genealogía era como polacos con lituanos. Pero ya cuando empieza la edad contemporánea, empiezan a haber pues comuniones, casamientos. Entonces hay un casamiento de Prusia con un reino alemán que estaba en el Sacro Imperio Romano Germánico, y ahí nace el reino de Prusia. Entonces Prusia inicialmente pues crece pequeño, pero a medida que va pasando el tiempo se va volviendo importante. Y la genealogía le va cambiando. Ya pasan de lituano-polacos a alemanes, a teutones. Entonces de Prusia van a ser después, que lo vamos a ver en clases siguientes, el Imperio Alemán. Bueno, y en la otra parte de Alemania está en el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero en ese momento ellos no tenían autonomía porque era el Imperio Austriaco quien lo dominaba. Pues tanto es así que el mismo rey de Austria era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, lo mencioné porque ese va a ser uno de los primeros cambios que hace Napoleón Bonaparte. Bueno, sí. Bueno, entonces como les estaba diciendo, Napoleón Bonaparte quería ampliar las fronteras francesas. Entonces empieza a hacer un montón de guerras intentando tener nuevos territorios. Por ejemplo, está este mapa, muchachos, se los voy a poner aquí. Listo, ese mapa muestra los nuevos territorios. Por ejemplo, aquí vemos que Francia, perdón, si lo pongo bien, aquí Francia se está ampliando. Francia toma Cataluña, toma una parte del Sacro Imperio Romano Germánico, toma una parte de lo que son los estados italianos, que en ese momento estaban desconectados. Los estados italianos estaban desconectados. Es decir, habían como 8 o 9. Después, más adelante, vamos a ver cómo se unifican Italia. Pero bueno, y toma una parte de lo que es, o toma toda la parte de que es Bélgica y que es Holanda. Bueno, fuera de eso, Napoleón Bonaparte quiere tener estados vasallos. Esos estados vasallos es que él nombra reyes, cambia algunas fronteras y crea algunos países. Por ejemplo, hay una batalla importante, que aquí la menciona el mapa, que es la batalla de Austerlitz. No sé si la alcanzan, la batalla de Austerlitz. Bueno, eso se da en lo que actualmente es Checoslovaquia. En esta batalla pelean ejércitos del Imperio Austriaco, el Imperio Ruso, también está en una coalición con Gran Bretaña. Bueno, esa batalla le va a dar una victoria a Napoleón Bonaparte. Al final van a firmar un tratado de paz. En ese tratado de paz, pues Austria tiene que cederle territorios y Rusia también firma que se compromete a seguir la política de Napoleón Bonaparte. Bueno, entonces vemos que en este mapa, muchachos, a través de esas guerras va cambiando los países. Por ejemplo, aquí aparece la Confederación del Rin. La Confederación del Rin es un reemplazo del Sacro Imperio Romano Germánico. No tiene los mismos límites porque unos territorios los anexó Napoleón Bonaparte y otros se los dio a otros países. Por ejemplo, en esa Confederación del Rin se dice que los príncipes alemanes le dan tributo a Napoleón Bonaparte, es decir, tienen que pagarles impuestos y también tienen que darle soldados. Eso le va a ayudar para las siguientes guerras. Él va a seguir con otras guerras. Por ejemplo, después se va a dar la guerra en China, aquí, porque estos pueblos de acá, perdón,
que era el Principado de Hannover, no se quiso someter a Napoleón Bonaparte, al final lo derrotan y puede terminar de construir la Confederación del Rin. Bueno, él crea después aquí el Ducado de Varsovia. Bueno, Polonia había desaparecido antes de la Revolución Francesa por un conflicto que tuvo con Prusia, Austria y Rusia, y lo habían absorbido. Él crea un ducado, que es el Ducado de Varsovia, una parte de Polonia, no la reconstruye porque el zar Alejandro I de Rusia le pide que no la establezca. Entonces él hace ese ducado que dice que es como súbdito, o sea, no es un reino, es una figura toda rara, pero es una manera para tenerlo sometido. Bueno, listo. Entonces, una de las cuestiones importantes de todas estas guerras napoleónicas y el imperio napoleónico es que cambia los límites de los países. Por ejemplo, crea el Reino de Italia, que está aquí. El Reino de Italia no existía, pero el Reino de Italia es, haga de cuenta, el norte de Italia. Está el Reino de Nápoles, que es el sur, y los estados papales, que ahorita vamos a ver otro mapa, él anexa ese territorio a Francia, porque después, del tiempo, tiene un conflicto con el Papa. Él lo corona el Papa, pero después tiene un conflicto. Listo. Bueno, entonces, para no hacer más larga esa situación, pues les cuento que al final pues Napoleón Bonaparte empieza a tener problemas. Uno de los problemas es que crea el bloqueo continental o sistema continental. Es decir, él como al final conquista toda Europa, si no la anexa los vuelve estados vasallos, o si no los vuelve estados vasallos los vuelve estados aliados. Él pone una regla de que no comercien con Inglaterra. A Inglaterra es el único que no ha podido someter. Entonces él quiere, Napoleón, quebrarlo económicamente hablando. Es decir, nadie puede comerciar con Inglaterra, no le pueden vender ni comprar. Y como ustedes saben, en ese tiempo, finales del siglo XIX, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, Inglaterra está en revolución industrial. Esa revolución industrial, las máquinas le están generando que pueda producir un montón de mercancías, manufacturas, pero necesita venderlas y el mercado europeo es muy importante. Y además Inglaterra era el que producía las mercancías a precios más bajos, más diversificados y de mejor calidad. Entonces no permite que le compren ni le vendan. Igual Inglaterra necesitaba de materias primas, necesitaba cereal, necesitaba algunas plantas del continente. Bueno, entonces el bloqueo continental dice que el que más pierde es los mismos europeos, porque Inglaterra con su fuerza naval y sus colonias, pues él comercia en Asia, comercia en África, también va a empezar a comerciar en América. Entonces él busca como un mercado sustituto, mientras los europeos van perdiendo porque no tienen una industria diversificada. Napoleón Bonaparte intenta incrementar la industria francesa, pero aunque ellos ya empiezan a construir algunas máquinas y empiezan a mejorar un poco la producción, no alcanzan para poder sustituir a Inglaterra. Entonces eso es lo que va a generar que los países se rebelen. Y por ejemplo, Rusia al final no va a aceptar ese bloqueo continental. En este año que dice el mapa, 1812, Rusia se revela y dice que no, que le va a comprar a Inglaterra mercancías y le va a vender granos. Entonces por esa razón es que Napoleón Bonaparte invade a Rusia. Pero Rusia es un territorio muy amplio y al final ellos pierden. Al final pierde y esa derrota empieza después a generar otras derrotas. Por ejemplo, dice que Prusia se había sometido a Napoleón Bonaparte, pero cuando ve que perdió con Rusia, también se le revela. Hay una lucha que se llama la batalla de Leipzig. En esa batalla de Leipzig pierde Napoleón Bonaparte y pierde una parte importante del ejército y al final él tiene que abdicar. Al final, en 1814 abdica, lo mandan a la isla de Elba. Allá estando en la isla de Elba se crea el Congreso de Viena, que lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Ese Congreso de Viena trató de reconstruir el mapa europeo. Y aquí lo tengo. Por ejemplo, es aquí. Ese mapa, muchachos, es después del Congreso de Viena.
tratan de reconstruir los límites anteriores a la revolución industrial, bueno, a la revolución francesa. Pero hay unos inconvenientes. Por ejemplo, aquí se crea un país nuevo que es los Países Bajos. Al final ellos estaban en la Confederación, un pedazo estaba en la Confederación, perdón, en el Sacro Imperio Romano Germánico, pero crean un nuevo país. Ya no vuelve a estar el Sacro Imperio Romano Germánico. Crean la Confederación del Rin, que está aquí. La Confederación, la Confederación del Rin, no, me equivoqué. Crean la Confederación Alemana, donde van a agrupar a 38 estados alemanes. Y tratan de volver a crear los estados papales y los estados italianos. A Francia le quitan todos los territorios que anexó, pero le dejan tener los límites que tenía antes de la revolución, antes de la revolución francesa. Eso aquí está. Bueno, ese mapita, muchachos, pues lo vamos a ampliar en la siguiente clase cuando hablemos del Congreso de Viena, pero bueno. Y como para terminar este video, muchachos, pues les cuento que cuando estaban en el Congreso de Viena, Napoleón Bonaparte escapa de la isla de Elba, va otra vez a Francia. En Francia habían restituido a los Borbones, un hermano de Luis XVI, que también se llamaba Luis, que va a ser llamado Luis XVIII, él había tomado el poder, pero cuando Napoleón Bonaparte llega a Francia, los franceses lo aceptan, lo apoyan, y hasta tropa que mandó Luis XVIII para detenerlo, se le unen a él. Entonces al final Luis XVIII tiene que huir y vuelve otra vez a Inglaterra, donde había estado desde la revolución. A él no lo habían guillotinado porque desde que se generó la revolución, la toma de la Bastilla, él había escapado a Inglaterra. Entonces vuelve otra vez a escapar a Inglaterra, pero ya en ese momento, estando en el Congreso de Viena, hacen una coalición, países como Prusia, Reino Unido, Rusia, Austria, para detener. Y al final, en la batalla de Waterloo, él pierde, es derrotado en 1815. Ahí sí termina definitivamente el imperio napoleónico. Ahí lo mandan a la isla de Santa Elena. Esta vez la van a vigilar bien para que nunca pueda escapar. Y Napoleón Bonaparte muere en 1821. Bueno, entonces, en este video que les expliqué rápidamente el imperio napoleónico, pues la idea es que ustedes lo miren, lo analicen. Si quieren lo pueden volver a repetir. Y si tienen dudas o preguntas, vamos a nosotros a conectarnos de una manera virtual donde ustedes me puedan hacer preguntas, yo les respondo. Ahorita les voy a mandar un mensaje donde les explico cómo es la situación. Bueno, entonces espero que estén bien y pues ahí seguimos. Veremos a ver cómo se desarrolla esa situación.